Desde que comenzó el año 2020, han circulado por diversos medios, tanto televisivos como de internet, la historia de que Porfirio Díaz, el hombre que gobernó durante décadas el país a su antojo, poco antes de abandonar el poder, realizó una serie de inversiones con vencimiento a 100 años, de tal modo que los mexicanos que vivieran en el año 2010 o posteriores serían beneficiados con las ganancias, que ascenderían al día de hoy a más de 822 billones de pesos, equivalentes a la mitad de todo el Producto Interno Bruto anual del mundo. Esta cantidad deberá ser repartida entre todos los mexicanos vivos actualmente, no importa si se trata de un recién nacido o si eres uno de los 35 millones de mexicanos que radican en Estados Unidos, dando aproximadamente unos 5 millones y medio de pesos para cada uno de nosotros, para gastar en lo que queramos. ¿De verdad esto ocurrió y se nos está ocultando información para que alguien más se quede con nuestro dinero? Hoy analizaremos la historia y la compararemos con datos históricos a fin de encontrar la verdad. De esta billonaria anécdota hay dos versiones. Cabe mencionar que ninguna de ellas es mencionada ni en las memorias de Porfirio Díaz, escritas por el mismo general en el ocaso de su vida, ni en las biografías más completas de su persona. Así que partimos con una pregunta importante que carece de respuesta. ¿Por qué algo tan valioso e importante no fue mencionado nunca en la historia, ni siquiera por el mismo Porfirio, sino hasta tiempos recientes? La primera versión nos cuenta que en 1866, México, desesperado por reconocimiento mundial, realizó un depósito a la Reserva Federal de Estados Unidos por 5 millones de pesos en oro. El dinero, que tenía un rendimiento del 5% anual, no fue solo abandonado ahí, sino que a lo largo del tiempo fue alimentado por los propios presidentes de México, a veces abonando 300 millones de pesos por año, a veces 600 millones, así hasta la actualidad, cuando por fin es momento de recibir los beneficios derivados de tantos años de sacrificio. Ahora analicemos esta primera versión. Lo primero que cabe preguntarse es, ¿quién hizo el millonario depósito de oro en 1866? Recordemos que en ese año, en plena segunda intervención francesa, había dos personas en el poder: el emperador Maximiliano de Habsburgo, cuyas fuerzas estaban debilitadas al perder el apoyo de Napoleón III, y por el otro lado el presidente Juárez, que había huido hacia el norte del país y que presentaba serios problemas económicos para mantenerse en pie de lucha. Debemos creer que alguno de estos dos personajes, desesperados por ayuda financiera, se tomaron la molestia de juntar 5 millones de pesos en oro, trasladarlos por todo el peligroso país en carretas y barcos, sacarlos de México y por alguna razón depositarlos en la Reserva Federal de los Estados Unidos, que por cierto fue creada hasta 1913, 47 años después. Y de ser el caso, ¿qué tiene que ver exactamente Porfirio Díaz? Para el año de 1866, los Estados Unidos ya habían terminado su guerra civil, por lo que el apoyo al gobierno de Juárez estaba asegurado, ya que el tío Sam jamás favorecería a una potencia europea como vecino, por lo que no era necesario hacer ningún depósito de dinero para obtener reconocimiento. Esta primera versión, aunque romántica, no tiene ni pies ni cabeza a la hora de analizarse, por lo que podemos asegurar que es falsa. La segunda versión, un poco más realista que la anterior, aunque con fechas y cifras completamente diferentes, nos indica lo siguiente. En el año de 1910, en medio de los festejos del centenario de la independencia, el gobierno mexicano hizo un depósito de 50 millones de pesos oro para el pago de la deuda pública agraria a los bancos de Estados Unidos y Europa, con un vencimiento a 100 años, aunque con el estallido de la revolución, todo el mundo se olvidó del depósito, que desde entonces generó 5% de interés anual, convirtiéndose hoy en día en los supuestos 822 billones de pesos mexicanos. Este gigantesco depósito, por alguna razón, puede ser únicamente administrado por los indios Pápagos, una comunidad indígena que habita entre Arizona y Sonora, y quienes nombraron a un líder, Mauricio Montijo, quien sería el encargado de entregar a cada mexicano su jugosa parte del pastel. Y aunque algunas fuentes aseguran que nos corresponde a cada uno entre 60,000 y 80,000 pesos actuales, están equivocados, pues de ser cierta la cantidad de 822 billones de pesos, a cada habitante le corresponden más de 5 millones de pesos. Empecemos a analizar esta segunda versión.
Para empezar, la deuda pública agraria, donde se realizó el depósito de 50 millones de pesos, fue creada hasta el año 1920, según consta en el Diario Oficial de la Federación. Esto es, 5 años después de la muerte del general Porfirio Díaz y casi 10 años después de que abandonara el poder. La deuda pública agraria fue creada como indemnización para pagarle a todos los dueños de las tierras que, con el estallido de la revolución, fueron afectados al ver sus terrenos expropiados y repartidos entre los ejidatarios. Si el fin era darle una compensación a todos aquellos que perdieron sus terrenos, ¿por qué se realizó el depósito a un banco extranjero y cuyos beneficios se verían hasta dentro de 100 años en el futuro? ¿De verdad los exhacendados y otros terratenientes estuvieron de acuerdo en no recibir dinero hasta un siglo después? Aunque resultara ser verdad, la emisión de los bonos agrarios hace mucho que dejaron de tener valor, pues el mismo Banco de México lo dejó claro en un comunicado especial. Atendiendo a numerosas consultas hechas a la Secretaría de Hacienda y Crédito Público y al Banco Central, se hace del conocimiento del público que los bonos de deuda antigua emitidos por el Estado mexicano entre los años 1850 y 1951 hoy carecen de valor, ya que transcurrió la fecha máxima para su cobro y no dan acción ni derecho alguno a su tenedor, lo cual ha sido confirmado por el Poder Judicial de la Federación. Suponiendo otra vez que sean reales y que aún conserven su valor, ¿por qué Porfirio Díaz nombró a la comunidad Pápaga, un pueblo con 30,000 habitantes en Estados Unidos y apenas 500 en México, como únicos administradores del gigantesco botín? Recordemos que el gobierno de Porfirio persiguió durante décadas a todos los nativos del noroeste de México, incluso con el ejército, siendo los más, entre comillas, recordados, las guerras contra los yaquis de Sonora. Debemos creer que esta misma persona, con claras tendencias proeuropeas, les confió de buena voluntad esta desproporcionada suma de dinero a un pueblo que durante años persiguió. ¿Por qué no nombrar a un comisionado especial, o en su defecto, a un encomendado de los bancos extranjeros donde se hizo el depósito? La conclusión a la que llegamos es que, como historia, es entretenida e interesante, pero con un sencillo análisis es fácilmente demostrable que no es real. Y aunque nos encantaría que fuera cierta y recibir dinero sin hacer nada, si el pago depende del gobierno mexicano, a estas alturas carece de valor. Por otro lado, si el pago depende de los bancos ingleses, es más fácil ver una nueva guerra de los pasteles o cualquier otra excusa absurda que se les ocurra antes de que regresen un solo centavo de aquella fortuna. Finalmente, la última opinión la tienes tú, así que, ¿qué piensas al respecto? ¿Realmente crees que algún día veremos, aunque sea un peso de este dinero en nuestros bolsillos? ¿Qué harías con los 5,5 millones de pesos que te corresponden? Muchas gracias a Sixto Contreras por sugerir desde hace tiempo el presente video. Te mandamos un enorme saludo. Para mí, Watchers, yo soy Snooty Aaron. Tenemos una cita todos los jueves a las 8 p.m. en este canal, así que suscríbete y activa la campanita para que descubras, junto con nosotros, los secretos que nos oculta la historia. Hasta la próxima.